Sí, bueno, muy buen día a todos. Nosotros somos el equipo número 5 y el día de hoy preparamos el tema de crisis tiroidea. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, para poder entender el cuadro clínico de la crisis tiroidea, es importante que nosotros conozcamos estos dos conceptos y la diferencia entre estos. El hipertiroidismo se define como un aumento de las hormonas tiroideas debido a una hiperfunción de la glándula tiroides. Y la tirotoxicosis se debe también a un aumento de las hormonas tiroideas, pero esta puede ser debido a cualquier causa, tanto por una función como una sobremedicación, tumores o estrés emocional. Y pues las manifestaciones clínicas van a ser consecuencia de la exposición de los tejidos a este aumento de las concentraciones de las hormonas tiroideas. Entonces, como tal, una crisis tiroidea se define, o bueno, es la manifestación más grave de una tirotoxicosis. La que sigue, por favor. Bien, esta crisis tiroidea también recibe el nombre de crisis tirotóxica, tormenta tiroidea o hipertiroidismo acelerado o crisis hipertiroidea. Consiste en una complicación rara de una enfermedad común que es el hipertiroidismo. Aquí, pues todo eh, se produce debido a un estado hipermetabólico agudo y grave que llega a comprometer la vida. Y este pues se debe a un aumento súbito de las hormonas tiroideas y a un incremento de la biodisponibilidad celular. La que sigue, por favor. Vamos a hablar más adelante del cuadro clínico, pero como generalidades vamos a tener 4 manifestaciones cardinales, que son una fiebre mayor a 38 grados centígrados, taquicardia, alteraciones del estado mental y alteraciones gastrointestinales. Como les mencionaba, pues más adelante lo vamos a ver. En cuanto a la epidemiología, afortunadamente es muy poco frecuente. Ocupa del 1 al 2% de todos los ingresos a la unidad de urgencias por tirotoxicosis. Aquí es importante mencionar que en los pacientes que presentan una crisis tiroidea tienen el antecedente de una enfermedad hipertiroidea y ya pues está diagnosticada y reciben tratamiento. Esto es lo más común, aunque no es una regla. Puede haber personas que como manifestación inicial de su hipertiroidismo pues presentan una crisis hipertiroidea. Pero bueno, como les mencionaba, pues es común que ya tengan un diagnóstico previo. Es común que la veamos en pacientes con nódulos tiroideos, esto principalmente en adultos mayores, y también en pacientes con enfermedad de Graves. Esta es la más común. Como se trata pues, de una enfermedad autoinmunitaria, lo más frecuente pues, es que se presente en mujeres de 20 a 40 años. La tasa de mortalidad es del 10 al 30% para aquellas personas que ya ya tenían un tratamiento previo para su hipertiroidismo, pero esta puede aumentar hasta un 75% en aquellas personas que no tenían un diagnóstico previo. Esta tormenta tiroidea pues se va a desencadenar, uno, por el antecedente de tener hipertiroidismo y por la presencia de factores precipitantes. La que sigue, por favor. En cuanto a los factores desencadenantes, lo vamos a dividir en factores tiroideos y no tiroideos. Dentro de los factores tiroideos, el más importante es la supresión del tratamiento para el hipertiroidismo, aunque también tenemos otros como la administración exógena de yodo, principalmente por amiodarona o por hormonas tiroideas, o también pues el uso eh, de de contrastes yodados, aunque este es ya poco frecuente. También puede ser por tumores en la glándula o relacionados a la glándula tiroides, como los TSH-omas o un teratoma, por ejemplo, y también puede ser por una cirugía tiroidea previa. O, bueno, sí, por una cirugía tiroidea. Y en cuanto a los factores desencadenantes no tiroideos, así como en la cetoacidosis diabética o en el hematoso, lo más común es que sea desencadenado por infecciones, aunque también tenemos muchas otras causas, como por ejemplo las relacionadas al embarazo, ya que, por ejemplo, en una mujer que tenga enfermedad de Graves y esté embarazada, pues este va a aumentar el estrés y esto puede pues, desencadenar una crisis hipertiroidea. Esta puede ser tanto por la gestación, por el trabajo de parto, por una cesárea, también puede ser por un embarazo molar, ya que el aumento de la hormona coriónica humana va a estimular la liberación de hormonas tiroideas. También puede ser relacionadas a cirugías, no precisamente tiroideas,
y no por complicaciones durante la cirugía, como lo es una hemorragia, como el uso también de la anestesia o complicaciones postquirúrgicas. También puede ser debido a descompensaciones diabéticas, tanto por hipoglucemia, una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglucémico. También puede ser por enfermedades cardíacas previas o el antecedente, por ejemplo, de algún infarto o de insuficiencia cardíaca, por el uso de fármacos, principalmente los simpaticomiméticos, también factores emocionales que desencadenen un estrés muy fuerte y traumatismos, principalmente en la cara y el cuello, y también puede ser incluso hasta por quemaduras. La que sigue, por favor. Que continúe Cruz Barrera, por favor. Okay. Sí, doctor. Bueno, continuando con crisis tiroidea, aquí tenemos algunas teorías, ya que el mecanismo por el cual ciertas situaciones van a conducir a la aparición de la tormenta tiroidea, no se sabe con exactitud, pues sí hay ciertos factores que parecen participar, entre las cuales tenemos un aumento de hormonas tiroideas libres, un aumento brusco de las hormonas tiroideas libres, un aumento en la hiperactividad de los receptores adrenérgicos y un aumento en el efecto simpático mimético de las catecolaminas. La que sigue, por favor. Bueno, entrando a la fisiopatología, bueno, como tal, cualquiera de los estímulos antes mencionados va a incrementar las hormonas tiroideas y esto nos va a generar ciertos efectos en los diferentes sistemas. A nivel cardiovascular, bueno, las hormonas tiroideas van a tener un efecto inotrópico directo sobre la contracción cardíaca. Esto lo que nos va a generar es una taquicardia por el aumento del tono simpático y también va a haber una disminución del tono vagal. En el caso en el caso de las resistencias vasculares periféricas va a haber una disminución debido al aumento de óxido nítrico y esto nos va a generar una hipertensión sistólica. En el caso del aumento de la fuerza sistólica, pues esto puede generar un soplo cardíaco que el paciente bueno, va a estar a la exploración con unos sonidos cardíacos aumentados. También puede precipitar a ciertas arritmias y el paciente lo va a manifestar como palpitaciones. En el caso de a nivel respiratorio va a haber una debilidad de los músculos respiratorios por este aumento hormonal. Va a haber una capacidad vital reducida y por consiguiente los pacientes van a manifestar una disnea. La que sigue, por favor. Igual por algún estímulo, continuando con los diferentes sistemas que van a estar afectados, por el aumento hormonal, va a haber alteraciones a nivel del sistema nervioso central, lo que va a conducir a una hiperreflexia, la habilidad emocional y nerviosismo, que son los más característicos. Por el aumento del sistema adrenal, pues nos va a generar una hiperglucemia. En el caso de enfermedades hipertiroidismo como la enfermedad de Graves, pues va a haber una oftalmopatía tiroidea, que esto va a estar ocasionado por un edema e infiltración grasa. Y esta infiltración también va a haber infiltración de células T en el espacio retroorbital y esto nos va a generar la oftalmopatía tiroidea. También por el aumento hormonal va a haber una degradación de las proteínas, por consiguiente va a haber una debilidad muscular y esto también lo podemos reflejar en un paciente con una pérdida de peso por esta degradación de las proteínas. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso del cuadro clínico, tenemos aquí que tener en cuenta que hay ciertas características de este cuadro en donde hay 4 manifestaciones que tenemos que prestar especial atención, en las cuales tenemos la fiebre, que se va a considerar la manifestación cardinal. Podemos tener también alteraciones cardiovasculares, en esta destaca la taquicardia, alteraciones del sistema nervioso central y alteraciones gastrointestinales. En el caso de las alteraciones cardiovasculares, aparte de la taquicardia, podemos ver ciertas arritmias, como unas taquiarritmias supraventriculares, principalmente la fibrilación auricular, y también puede haber presencia de insuficiencia cardíaca congestiva. En el caso de alteraciones del sistema nervioso central, puede haber agitación, delirio, psicosis, letargia, incluso crisis convulsivas o llegar hasta el coma. Y en el caso de las alteraciones intestinales, vamos a tener episodios de diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito e ictericia. La que sigue, por favor.
En la exploración física podemos encontrar datos clínicos de hipertiroidismo, porque es lo que nos va a generar una crisis tiroidea por esta desregulación. Podemos encontrar bocio, la oftalmopatía característica de la enfermedad de Graves, temblores, la hiperreflexia, piel caliente y húmeda, esto debido al estado de la fiebre o por el aumento de las hormonas tiroideas que nos va a generar un hipermetabolismo, y la hipertensión sistólica con aumento de la presión de pulso. Este aumento de la presión de pulso tiene que ver con, bueno, es explicado anteriormente en la fisiopatología por el aumento del óxido nítrico, y esto nos va a generar una disminución de las resistencias vasculares periféricas. La que sigue, por favor. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes se van a presentar con el cuadro característico, y hay algo que se denomina hipertiroidismo apático, y que este hipertiroidismo apático también nos puede generar una crisis tiroidea. En este caso suele observarse en individuos de edad avanzada y puede presentarse en ausencia de bocio y oftalmopatía. Entonces, por eso debemos nosotros tener presente este cuadro de hipertiroidismo apático, porque nos puede generar esta complicación. Estos pacientes van a presentar menor frecuencia cardíaca, alteraciones graves también del estado de alerta, y en algunas ocasiones solo se van a presentar con la pérdida ponderal, debilidad, mareo, síncope o alteraciones de la memoria. Por eso es importante tener en cuenta que, a pesar de que hay manifestaciones cardinales, siempre va a haber un cierto porcentaje de pacientes que vayan a presentarse con un cuadro clínico atípico. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso del diagnóstico, para poder establecer el diagnóstico debemos de realizar una historia clínica con una anamnesis completa. Toman en cuenta los factores precipitantes antes mencionados para poder tener nosotros una presunción diagnóstica. También tenemos que realizar una correcta exploración física, igual por lo mismo de que estos pacientes pues van a tener un diagnóstico previo de hipertiroidismo, y también tenemos que tener en cuenta que va a haber ciertas alteraciones a nivel cardiovascular que nos pueden generar en el electrocardiograma algunas alteraciones a este nivel. La que sigue, por favor. También tenemos que ayudarnos de algunas exploraciones complementarias, porque van a haber diferentes alteraciones en los diferentes sistemas, y aquí el objetivo de estas exploraciones complementarias va a ser detectar las complicaciones de las crisis tiroideas o sus factores desencadenantes. En el caso de una biometría hemática, menciona la literatura que hay estos pacientes o cierto porcentaje que se puede presentar con anemia normocítica normocrómica o leucocitosis neutrofílica, en este caso porque puede ser que lo esté desencadenando un proceso infeccioso. En el estudio de la coagulación, pues tenemos que tener en cuenta que los pacientes con hipertiroidismo son más propensos a generar un estado de hipercoagulabilidad, entonces por eso tenemos que valorar también con estas pruebas de coagulación. En el caso de la química sanguínea, pues por alteración del sistema adrenal, que está más, se podría decir que en un aumento va a haber una hiperglucemia. También puede haber alteraciones hidroelectrolíticas como una hipocalemia, hipercalemia. Va a haber elevación de la urea y creatinina. También puede haber elevación de las transaminasas y elevación de la bilirrubina. La que sigue, por favor. Bueno, también tenemos que determinar las hormonas tiroideas, donde va a haber un aumento de T4 y T4 libre y T3 libre. Y es muy importante porque también va a haber una disminución de la tirotropina, ya que como hay un aumento de las hormonas tiroideas, por una retroalimentación negativa va a haber una disminución de la tirotropina. En el caso de la evaluación de la orina y el sedimento, pues aquí vamos a centrar la concentración de sodio y creatinina en los pacientes que presenten insuficiencia renal, porque puede ser un factor también desencadenante. Como ya lo habíamos mencionado antes, en el electrocardiograma puede haber arritmias de origen supraventricular. Las más características es taquicardia inusual y la fibrilación auricular. Y en las radiografías, pues vamos a detectar procesos infecciosos que lo pueda generar, por ejemplo, una neumonía, y valorar la posible
algún trastorno subyacente como la insuficiencia cardíaca. En el caso de la gasometría arterial, si hay una cetoacidosis o una acidosis láctica que nos esté propiciando también que nos esté desencadenando este cuadro. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos en el electrocardiograma de un paciente que es una mujer de 70 años que consultó por latidos cardíacos irregulares. Aquí se diagnosticó con taquicardia sinusal. En esta taquicardia sinusal, este electrocardiograma, lo que mencionaba la bibliografía o la literatura, es que se muestra la fibrilación auricular. También va a haber extrasístoles ventriculares multifocales. El eje va a estar normal con latidos supraventriculares. Aquí va a haber también pérdidas de la onda R en las derivaciones B3 y B4. Y va a haber una depresión descendente del segmento ST en la derivación B6. En el caso de la fibrilación auricular, aquí los datos sugestivos para nosotros poder determinar la fibrilación auricular va a ser la ausencia de la onda P. El eje va a estar normal debido a que, por ejemplo, en este electro, D1 y ABF se encuentra, bueno, D1 es positivo y ABF está isodifásico, pero si no vamos a la regla, pues podríamos meter lo que está entre 0 y 90 grados. Aquí va a haber complejos QRS irregulares con una frecuencia ventricular más o menos hasta 200 latidos por minuto. Y va a haber también presencia de patrones RSR en la derivación ABF. Y también podemos ver ondas T normales. La que sigue, por favor. Bueno, siguiendo con la parte del diagnóstico, existen algunos criterios que los menciona algunas guías, en este caso la Asociación Japonesa de Tiroides. Y estas recomendaciones, estos criterios se documentaron en que si hay presencia de elevación de las concentraciones séricas de las hormonas tiroideas, asociados junto con los signos y síntomas cardinales como fiebre, taquicardia o síntomas neurológicos, nos pueden dar cierto criterio diagnóstico para nosotros poder tener la presunción de esta patología. Estos criterios no están del todo bien aceptados, pero sí se utilizan en la práctica. Y, por ejemplo, aquí lo que podemos ver son los síntomas que ya habíamos mencionado, que son los síntomas cardinales. Y en estos criterios diagnósticos van dependiendo de grados, grado 1, grado 2. Y eso tiene que ver con la combinación de que si hay presencia de aumento de las hormonas tiroideas o de ciertas manifestaciones cardinales. La que sigue, por favor. Otro de los criterios o que nos ayudan a pensar en una crisis tiroidea va a ser la escala de puntos de Bush-Wartowski, en donde esta es la más utilizada o la más aceptada, en donde va a tener ciertos parámetros que nos van a dar un score para nosotros determinar si estamos ante una tormenta tiroidea. En el caso de que estos valores sean mayor o igual a 45, de 25 a 44, que sea una tormenta tiroidea inminente, y menor a 25 es que es poco probable. En este caso toma la temperatura como el signo cardinal, la taquicardia que también se va a presentar en estos pacientes. Si al tomar un electro nosotros vemos la presencia de alguna fibrilación auricular, igual si este paciente tiene un diagnóstico previo o se está manifestando una insuficiencia cardíaca, si hay disfunciones gastrointestinales, en este caso, puede tomar, hay algo muy importante que en el caso de que se presente el paciente con ictericia, es un parámetro de mal pronóstico, entonces lo podemos poner como grave. En el caso de las alteraciones del sistema nervioso central, aquí vamos a valorar si el paciente está letárgico, si está con hiperreflexia, si está agitado o si está en coma. Y también vamos a calcular, vamos a nosotros a verificar algún evento precipitante. Si este paciente llega, por ejemplo, con un proceso infeccioso, pues también lo calificamos para poder determinar si estamos ante una tormenta tiroidea.
La que sigue, por favor. Que continúe Lara, por favor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí te escucho. Sí. Gracias. Bueno, pues continuando con el diagnóstico diferencial, hay una gran variedad de patologías que pueden parecerse a la crisis tiroidea, entonces hay que tener mucho en cuenta los síntomas cardinales y los hallazgos de laboratorio. Por ejemplo, pues podemos encontrar ansiedad, insuficiencia cardíaca congestiva per se, una infección, recordemos es la causa más común que desencadena la crisis tiroidea, un edema agudo de pulmón, una patología inducida por el calor, estados de psicosis, la propia gestación y el síndrome menopáusico, un feocromotisoma, síndrome neuroléptico maligno, hipertermia maligna, shock séptico, la toxicidad inducida por anticolinérgicos o simpatocomiméticos, el síndrome de abstinencia farmacológica en caso de que el paciente sea adicto algún medicamento o alguna droga, la manía aguda con catatonía letal. ¿Se me pueden dar la que sigue, por favor? Sí. Bueno, el tratamiento, todos estos pacientes ya con el diagnóstico se deben de tratar en una unidad de vigilancia que al menos cuente con una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto, como ya lo vimos, es una emergencia médica y no, el tratamiento se debe de instaurar de manera inmediata, no debemos esperar a que haya una confirmación analítica o el resultado de las pruebas funcionales tiroideas, porque ya vimos el alto riesgo de mortalidad que esto conlleva. Y bueno, los ejes centrales para el tratamiento se consisten en el bloqueo de los síntomas sistémicos, la inhibición de la síntesis y liberación de hormonas tiroideas, la inhibición de la conversión periférica de T4 a T3, el soporte sistémico para el paciente y obviamente el tratamiento de la causa subyacente o el factor desencadenante que nos esté provocando la crisis. ¿Sí me pueden dar la que sigue, por favor? Bueno, ¿cuáles son las medidas generales para nuestro paciente? Primero es la canalización de una vía venosa periférica. De preferencia se sugiere que se coloque un catéter central de inserción periférica para la determinación de la presión venosa central. Se debe de administrar solución salina isotónica 9% y se puede ir alternando con solución glucosada al 5% a razón de 3 a 5 litros para 24 horas que se puede modificar según si tengamos datos sugestivos de insuficiencia cardíaca y obviamente con la medición de la presión venosa central. La oxigenoterapia está indicada, se debe de colocar al paciente con una mascarilla Venturi a 30% y se debe de ir modificando esta saturación dependiendo del resultado gasométrico que nos vaya a dar por parte del laboratorio. Y bueno, hay que también valorar el estado de conciencia que tenga el paciente porque puede ser necesario la intubación endotraqueal para la respiración asistida. Y bueno, como sabemos, pues la hipertermia, la fiebre es uno de los síntomas cardinales de la enfermedad, entonces tenemos que tratar ya sea por medios físicos o por fármacos antipiréticos. Cuando hablamos de medidas físicas, pues se puede lavar la superficie corporal con compresas de agua helada y hay que considerar tener un ventilador para que esté llegando el cambio de clima, frío, al paciente. Y bueno, también si optamos por un tratamiento farmacológico, podemos optar por el paracetamol, que es se da la dosis de 600 miligramos cada 6 horas por vía oral o dependiendo si se decide colocar una sonda nasogástrica al paciente o también podemos optar por vía intravenosa a dosis de 1 gramo por cada 6 horas. O también se puede optar por clorpromazida a una dosis de 25 miligramos cada 6 horas por vía intramuscular. La que siga, por favor. También aquí es importante que no debemos administrar salicilatos. El por qué es que la
contraindicación de estos medicamentos es que van a desplazar a las hormonas tiroideas de sus proteínas transportadoras. Entonces, esto nos va a llevar a un incremento de las hormonas tiroideas libres y nos van a aumentar la termogénesis. También es importante mantener monitorizados los signos vitales del paciente: temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Es importante también colocar una sonda para la medición de la diuresis horaria. Hay que corregir los desequilibrios los hidroelectrolíticos que pudiera estar presentando el paciente. También es importante el tratamiento del déficit nutricional si el paciente lo tolera. Aquí es importante aclarar que si el paciente tolera la dieta, la vía oral, es importante instalar una dieta de tipo hipercalórica y se puede acompañar con suplementos vitamínicos. En este caso sería el complejo B. La presentación es bueno, el contenido de la tableta es que tiene 0.5 miligramos de vitamina B12, 250 miligramos de vitamina B6 y 250 miligramos de vitamina B1 en dosis de un comprimido durante cada 8 horas. Y bueno, también hay que considerar las complicaciones tromboembólicas, entonces hay que administrar al paciente profilaxis para estas complicaciones y se suelen administrar heparinas de bajo peso molecular, como puede ser la miparina o la dalteparina. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para estar en el tratamiento específico, primero tenemos que tratar la inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas. En este caso se suelen utilizar el tiamazol y el carbimazol a dosis de carga de 60 a 80 miligramos cada 24 horas y posteriormente se puede, bueno, esto se da hasta que la crisis esté regulada y posteriormente se pasa a una dosis de mantenimiento de 10 a 20 miligramos cada 8 horas. También el propiltiouracilo se suele utilizar, pero este medicamento no está disponible en México, entonces por eso se opta por los primeros fármacos de los que hablamos. Posteriormente se debe de inhibir la liberación de la hormona tiroidea. Esto se da con solución de yoduro inorgánico, en este caso lo que conocemos como Lugol. Cada gota tiene aproximadamente 8.3 miligramos de yodo, entonces se van a administrar de 10 gotas cada 6 o cada 8 horas por vía oral, si es que el paciente la tolera. También podemos optar por soluciones saturadas de yodo, en este caso sería yoduro de potasio. Se debe de administrar de 3 a 5 gotas cada 6 o cada 8 horas y hay que considerar que el yoduro de potasio cada gota cuenta con aproximadamente 38 miligramos de yodo. Y bueno, en pacientes que tengan alergia o que tengan contraindicación de la administración de estos compuestos de yodo, se puede emplear carbonato de litio. Esto tiene también la capacidad de bloquear tanto la síntesis hormonal como la liberación de estas hormonas. La dosis recomendada es de 400 miligramos cada 8 horas y debemos de mantener la dosis menor a un 1.2 miliequivalentes sobre litro, porque nos puede tener niveles séricos más altos que esto, nos puede llevar a una toxicidad, a una intoxicación por litio. La que sigue, por favor. Ya el siguiente paso es pues, controlar la descompensación sistémica. Primero tenemos que administrar betabloqueadores. Los betabloqueadores nos van a ayudar al tratamiento de los efectos adrenérgicos. Entonces, el fármaco de elección es el propanolol. Es importante aclarar que este es un betabloqueador no selectivo, entonces por eso este es el de primera elección. Se da a una dosis de 0.5 a 1 miligramo
que va a equivaler a 1 o 2 miligramos en bolo y se puede repetir cada 5 minutos hasta que haya una disminución de la frecuencia cardíaca y debemos estar monitoreando de que no se pasen los 10, una administración de 10 miligramos, o sea, 10 mililitros aproximadamente. Posteriormente se puede eh, dar a una dosis de 60 a 80 miligramos cada 4 o cada 6 horas por vía oral, ya que hayamos mantenido estable la frecuencia cardíaca. Hay que tomar en cuenta que el propanolol puede estar contraindicado en dado caso de que el paciente presente una insuficiencia cardíaca de origen no tiroideo, en EPOC o en el asma bronquial. En este caso, consideramos administrar un beta bloqueador cardioselectivo como es el metoprolol. Este se debe de dar un bolo de 1 miligramo vía intravenosa y se repite cada 5 minutos hasta que tengamos el efecto deseado y tampoco se debe de administrar más allá de 10 miligramos. Posteriormente, cuando hayamos conseguido los objetivos, pues se puede dar de 100 a 200 miligramos cada 24 horas por vía oral. Y en dado caso de que los betabloqueadores estén contraindicados, podemos recurrir a la reserpina o a la guanetidina. La reserpina se puede dar de 2.5 a 5 miligramos por vía intramuscular cada 4 horas, mientras que la guanetidina se puede dar de 30 a 40 miligramos por vía oral cada 6 horas. Su contraindicación es de que el paciente presente inestabilidad hemodinámica. Y también se deben de administrar glucocorticoides porque estos nos van a ayudar a inhibir la formación periférica de T3 y van a mejorar los síntomas como la fiebre, la hipertensión arterial y van a corregir el estado de insuficiencia adrenal que va a estar producido por el hipertiroidismo. Aquí se administra la hidrocortisona por bolo intravenoso en una dosis de carga de 300 miligramos, seguida de 100 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa. O también se puede optar por la dexametasona en dosis de 1 miligramo, de 1 mililitro, que equivale a 4 miligramos, disculpe, a dosis de 1 miligramo, de 1 a 2 miligramos cada 6 horas. La que sigue, por favor. Y bueno, las complicaciones que puede, si no se trata de una tormenta tiroidea a tiempo, pues nos puede provocar arritmia, en este caso la fibrilación auricular, como ya le había comentado nuestro compañero Jesús, e insuficiencia cardíaca de gasto cardíaco elevado. Esto es importante aclarar que esta falla cardíaca va a ocurrir en la mitad de los pacientes con tormenta tiroidea, entonces hay que evitarla porque nos puede llevar a un choque cardiogénico, la tromboembolia, en dado caso a estados más alterados de la conciencia como pueden ser las convulsiones, el delirio, el coma, la insuficiencia hepática fulminante, o ya en el peor de los casos, pues la disfunción multiorgánica, en este caso insuficiencia hepática y renal aguda, acidosis láctica grave, una coagulación intravascular diseminada e insuficiencia cardíaca con edema pulmonar agudo. Estas complicaciones son muy raras porque hay que aclarar que la mayoría de los pacientes, una vez que se ha instalado el tratamiento, tienen mejoría a las 24 horas, pero hay factores de mal pronóstico que nos pueden condicionar la mejoría de estos pacientes, por ejemplo, la edad avanzada, los déficits neurológicos que tengan al ingreso, el no usar betabloqueadores o medicamentos antitiroideos, pacientes que tengan una cardiopatía o nefropatía de base, un accidente cerebrovascular previo, EPOC, que tengan diabetes mellitus o algún tipo de tumor. Y bueno, hay que considerar la plasmaféresis. Esta es una estrategia segura y eficaz cuando el tratamiento inicial presente un fallo, que el paciente no responda a la administración de medicamentos. Y esto pues nos va a dar una gran alternativa para estos
pacientes. Y bueno, los pacientes con hipertiroidismo deben de recibir información sobre los síntomas de alerta que nos pueden estar indicando que puse por una tormenta tiroidea. ¿Sí? Por favor. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? En un artículo doc, decía que estos pacientes se pueden sedar, pero no decía por qué. Entonces, Acuérdate que una de las características de estos pacientes es, además de la fiebre, es la alteración del estado neurológico, y la alteración inicial del estado neurológico es una agitación, ¿verdad? El paciente está hiperexcitable. Entonces, son pacientes muy inquietos, son pacientes que no fácil toleran estar en la cama o camilla, ¿verdad? Y entonces, por eso es importante en algún momento, ¿verdad? La clorpromacina nos puede ayudar para eso. ok, doc. Sí, doctor, en la pregunta 6 del cuestionario dice que cuál prueba diagnóstica es más específica para la tormenta tiroidea. En la mayoría de las bibliografías yo encontré que justamente no se recomendaba basar en eso su diagnóstico, porque eran más bien muy poco específicas las pruebas. ¿Podría aclararme la duda? La respuesta sí es la determinación de T4. Ok. El Claro, problema pero de... bueno, ahorita ¿Perdón? que ahorita que de lo que está comentando mi compañero de las pruebas de Ajá. T3, T4 y TSH, aunque sí Sí. encontré que eran muy específicas, también encontré que, bueno, pues básicamente por ser pruebas un poquito tardadas, no son pruebas que se utilicen normalmente en el servicio de urgencias. Era lo Eh, que les iba a comentar, o sea, son pruebas o estudios de laboratorio que le llaman de rutina. Entonces, si no llega la prueba, la muestra de sangre entre 7 y 8 de la mañana al laboratorio, ¿verdad? Para que se nos reporte a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde, pues es hasta el otro día. Pero mientras hay que darle soporte, mientras, ¿verdad? Hay muchos datos. El primero es un buen interrogatorio para saber si el paciente tiene antecedentes de crisis tiroidea, perdón, de hipertiroidismo. Es raro el paciente que debuta con hipertiroidismo, ¿verdad? O el hipertiroidismo con tormenta tiroidea. Yo he visto varios pacientes con tormenta tiroidea, pero ninguno debutando como tal, entonces siempre hay un antecedente. ¿Qué más quieren comentar o preguntar? Yo, doc, hablando un poquito de las alternativas hacia los beta bloqueadores, Ajá, aparte de la reserpina y la guanetidina, ajá. encontré en una GPC de la enfermedad de Graves el uso del diltiazem y del verapamilo, pero no sé qué tan... Eso es, mira, se supone que sobre todo, ¿verdad? El beta bloqueador tiene varios efectos. Uno, primero, es un cronotrópico negativo, ya sea taquicardia sinusal, que le llaman a veces taquicardia sinusal extrema, 140, 150 por minuto, ¿sí? O fibrilación auricular. El beta bloqueador tiene un efecto adecuado para ese tipo de situaciones. El problema de los calcio antagonistas como los que tú comentas, verapamilo y diltiazem, estarían contraindicados en la fibrilación auricular. La única indicación, ¿verdad? Puede ser una taquicardia sinusal extrema, te digo, son frecuencias 140, 150, ¿verdad? O que en algún momento esas frecuencias estén dando datos de bajo gasto. Sí, esa sería la indicación. Lo ideal es o usamos propanolol o usamos metoprolol, ¿verdad? En México el propanolol IV ya no está disponible, solamente a través de vía oral, pero sí tenemos o sí podemos utilizar metoprolol, son amplas de 5 miligramos, eso sí se puede utilizar. También se puede utilizar, por ejemplo, esmolol, ¿verdad? Para utilizar en esas situaciones. Entonces, o sea, no es exclusivamente propanolol, puede ser metoprolol, puede ser esmolol, teniendo en cuenta también, ¿verdad? De estos beta bloqueadores, que el paciente no esté con tendencia a la hipotensión, que el paciente, ¿verdad? No esté
como no tenga antecedentes de procesos bronquiales, ¿verdad? O de asma, porque podemos precipitar una complicación aguda de este tipo. ¿Alguien más? Sí, perdón, otra vez yo, también ahorita de que hablábamos sobre la reanimación hídrica con solución salina al punto 9 y la solución glucosada, digo, una de las causas que pueden desencadenar este tipo de problemáticas, pues puede ser el estado hiperosmolar o la cetoacidosis. Entonces, no sé si, aunque esté con estos dos padecimientos, está indicada de todos modos la solución glucosada al 5%. No, mira, yo ya les comenté, la indicación de la solución glucosada al 5 en los servicios de urgencia es muy raro. O lo usas para diluir, para administrar medicamento, o sea, para infusión, o lo usas, por ejemplo, en la cetoacidosis estado hiperosmolar, cuando ya tienes un control de glucosa entre 250 y 300 y para evitar hipoglicemia, o lo usas para mantenimiento en el tratamiento de la hipoglicemia. ¿Sí? No, yo la verdad no le encuentro sentido a esto. Sí es importante hidratar al paciente porque el paciente va a estar o puede llegar chocado por dos situaciones. Una es la pérdida de líquidos por la hipertermia tan severa que pueden llegar a presentar. Entonces, esa evaporación que tiene, ¿verdad? Que la sacan el líquido a través de la piel, ¿verdad? Por eso es importante. Pero la otra también es que los pacientes están vasodilatados, ¿sí? ¿Verdad? Por la misma hipertermia. Entonces, hay que darle volumen a grandes cantidades, ¿verdad? ¿Y qué se les da? Solución salina al 0.9%. Incluso, igual que en los pacientes diabéticos con tendencia a hiperglicemia, diluyes el efecto de las hormonas tiroideas, ¿sí? Al empezar a administrar volumen. Muy bien, ¿algo más? Oiga, el uso de la clorpromacina, ¿sí se usa? Mira, sí se llega a utilizar siempre y cuando el paciente esté con una gran agitación psicomotriz. A veces en vez de la clorpromacina, porque también la clorpromacina tiene otro efecto secundario que es vasodilatar al paciente. Entonces, más vasodilatación, acentuamos el estado de inestabilidad hemodinámica por hipotensión. Entonces podemos usar, una vez que empezamos la reanimación hídrica, bolos de algún sedante como el midazolam, ¿verdad? Hay alguien que ha usado hasta pequeños bolos de propofol, ¿verdad? O hay alguien que ha usado etomirato, ¿verdad? O sea, la cuestión es tranquilizar un poquito al paciente, porque también al tranquilizarlo tiendes a disminuir la taquicardia, ¿verdad? Esa taquicardia pues, asociada a la agitación psicomotriz se hace o se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Y entonces tienes que romper ese círculo vicioso de alguna forma, ya sea el control de la temperatura, el control de la taquicardia, el control de esa agitación psicomotriz. ¿Algo más? Doctor, yo tengo una duda, Dígame. pero respecto al cuestionario. A ver, dígame. Déjenme encuentro. Bueno, en el cuestionario yo puse como diagnóstico el estado hiperosmolar hiperglucémico, pero mencionaba que en la pregunta 23 decía el déficit de bicarbonato y la cantidad de ámpulas en las que se tendría que administrar. Entonces, pues yo me quedé con la duda porque en la clase habíamos visto que el bicarbonato no está indicado en pacientes que tienen este estado hiperosmolar, a no ser que se encuentren en una acidosis que sea menor a, bueno, que el pH sea menor a 6.9. Y se lo puse, así se lo puse, pero pues me quedé con la duda de si, Eso si de todas formas... Pero fíjese cómo diría la pregunta. Tipo, a ver, déjeme lo checo. ¿Y cuál es o sea, le preguntan cuál es el déficit de bicarbonato y la cantidad en ámpulas de 10 mililitros que se deben de administrar en el primer bolo? Bueno, a lo mejor el planteamiento estuvo mal, a lo mejor debe haber sido, si usted cree necesario, pero aquí no es nada más para el equilibrio ácido-base. Hay otro dato importante, no sé si lo vio, que justifica el uso del bicarbonato.
que el bicarbonato está disminuido, tiene 36.2, 13.6. tiene No, 13.6 o sea, sí miliosmoles. está disminuido asociado en parte a lo que es la acidosis metabólica. No parecía una acidosis metabólica tan severa como una cetoacidosis que llegan con 7.1 o con 7.00 o con 6.9, ni con bicarbonatos menores de 10. Pero ahí hay un trastorno electrolítico que es hipercalemia, ¿sí? Que tiene un potasio reportado 6.1, que ya tiene ondas T acuminadas, ¿verdad? Y que tiene un QRS ensanchado, ¿verdad? Y la otra cosa importante, además, o sea, son 3 datos que serían T acuminadas, QRS ensanchado y complejos ventriculares prematuros. Eso podría ser también una indicación de utilizar un bolo de bicarbonato. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más? Miren, si se fijan, a veces nos quedamos ¿cómo le digo? Con conceptos muy bien dirigidos, muy bien, o muy específicos, ¿verdad? Por ejemplo, esto del bicarbonato. Pero el bicarbonato no es exclusivamente para el tratamiento de acidosis metabólica. Ya vimos otra condición, en este caso, el trastorno del potasio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O intento yo que ustedes chequen con los cuestionarios y los casos clínicos? Lo que intento es integrar todo lo que hemos visto. O sea, nada va aislado, ni el trastorno de agua, ni el trastorno de electrolitos, ni el trastorno del equilibrio ácido-base, ni las complicaciones agudas del paciente diabético, o en este caso el paciente tiroideo. O sea, todo se puede presentar y combinar, ¿verdad? En un paciente. Entonces, de eso se trata, no ver aisladamente, bueno, ya sé que se trata de como hiperosmolar y se supone que el potasio, el bicarbonato y el pH no deben estar tan bajos, en fin, ¿no? Pero aquí no nada más es para la acidosis metabólica, aquí hablamos también que ya, bueno, además del reporte de laboratorio, tenemos cambios electrocardiográficos que son importantes. A lo mejor la onda T acuminada no podría ser tanto, pero ya un QRS ensachado, ya complejos ventriculares prematuros, cuidado, porque muchas de las arritmias letales, como son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, inician por un complejo ventricular prematuro. Entonces, por eso, ¿verdad? A veces la necesidad de darle tratamiento a estos pacientes. Muy bien, ¿algo más? ¿No? No, creo que no, doctor. Bueno, mire, yo también nada más quería 2 pequeñitas observaciones dentro del tratamiento de la crisis tiroidea, ¿verdad? Ya hablamos que se tiene que bloquear los síntomas, hablamos de los beta bloqueadores, inhibir la síntesis y liberación de las hormonas, inhibir, ¿verdad? Lo que sería la conversión periférica de T4 a T3, que sería mediante el uso de esteroides, el tratamiento multisistémico o de medidas generales, por supuesto, el tratamiento, ¿verdad?, de la causa desencadenante. Y algo que no se nos debe olvidar, que tenemos todavía 2 alternativas cuando, a pesar de dar manejo a estas condiciones, ¿verdad?, a estas situaciones de nuestros pacientes, ya le dimos el beta bloqueador, ya le dimos el esteroide, ya le dimos el paracetamol, en fin, ya empezamos una serie de medidas, y si no hay respuesta, ¿verdad? Sus compañeros hablaban de plasmaféresis, pero más que plasmaféresis, ¿verdad? Hablamos de hemodiafiltración, que es un tipo de hemodiálisis, ¿verdad? Que utilizamos mucho en las unidades de cuidados intensivos, tratando de, ¿verdad?, sacar ese exceso de hormona tiroidea circulante, ¿verdad?, a través de esto que le llamamos hemodiafiltración o un tipo de procedimiento hemodialítico, ¿verdad? Y la otra que es quizá un poco más agresiva o más radical, ¿verdad? También en algún momento habla de tratamiento quirúrgico. ¿A qué se refieren? Pues a quitar la glándula tiroidea, ¿verdad? Yo nunca he visto que una crisis tiroidea termine en eso, está referido. Sí he visto, ¿verdad?, en 1 o 2 ocasiones que el paciente pueda requerir lo que es el procedimiento hemodialítico que les comento, que es la hemodiafiltración. Entonces, también hay esa posibilidad en
cuanto al tratamiento, ¿verdad? Entonces, y estos pacientes, sí, al igual que las dos urgencias del paciente diabético con tendencia a la hiperglicemia, ¿verdad? Son pacientes que una vez que empezamos o sospechamos el diagnóstico, tenemos que hablarle a terapia intensiva, bueno, estando en urgencias, ¿verdad? Para que valore al paciente la posibilidad de su ingreso, porque requieren un monitoreo muy sistemático, muy continuo, entonces, que a veces por el exceso de trabajo en el servicio de urgencias no se tiene, ¿verdad? Entonces, a veces detectamos, iniciamos el manejo, pero la continuidad lo da la unidad de cuidados intensivos. ¿Algo más que quieran comentar, preguntar? ¿Todo quedó claro? Ya se durmió. Creo que sí, doctor. Bueno, creo que ya no hay nada que preguntar. Sí, doctor. Bueno, oigan, empecé a revisar, bueno, algunos de sus correos, no veo muchos, el envío de presentaciones, ¿verdad? Los que en algún momento me enviaron sus presentaciones para revisión y que les hice algunos comentarios, pues tienen que volverlas a reenviar. Y las preguntas, ¿verdad? Los archivos con las preguntas de sus temas. Entonces, yo la verdad no tengo problema, ¿verdad? Yo tengo un banco de preguntas. Ustedes aquí la cuestión es que también participen, pero pues si no, no habría ningún problema en ese aspecto, ¿verdad? Nada más aquí la cuestión es que a veces, ¿verdad? La pregunta que tenemos dentro del banco de preguntas, ¿verdad? A veces son un poquito más difíciles de las que ustedes podrían plantear. Y entonces, yo mañana temprano les confirmo la posibilidad del repaso, ¿sí? Ya les dije más o menos la hora, ¿verdad? Y si estuvieron de acuerdo, ya nomás igual ustedes me confirman y pues nos conectaríamos mañana para que el lunes, a las 5 de la tarde el lunes nos conectamos al examen, por favor. La dinámica del examen, ¿cómo es? Disculpe. Yo hago la presentación, ¿verdad? Normalmente lo hago en PDF o en PowerPoint y son las preguntas de opción múltiple, ¿verdad? Son de entre 30 a 40 preguntas dependiendo, ¿verdad? De los temas o lo que ustedes me hagan llegar, ¿sí? Y son aproximadamente, no, es raro aún con 40 preguntas, es raro que se tarden más allá de 60 minutos, perdón. Ahí va a haber pequeños casos clínicos donde van a haber 2 o 3 preguntas relacionadas al caso clínico, entonces pues es importante tenerlo en cuenta. Yo les mando una hoja de respuestas, ¿verdad? Ya con la pregunta y con las, normalmente las opciones van numeradas en letras, ¿verdad? Y ustedes ya, una vez terminado el examen, me regresan mediante foto o PDF, como gusten, esa hoja de respuestas, ¿verdad? Sí, una vez que yo termine o que se termine el examen, ya, ¿verdad? Revisar todas las preguntas que ustedes quisieran, ¿sí? Tienen 5 minutos para enviarme su hoja de respuestas, ¿sí? Y ya, yo, por lo regular, trato ese mismo día, por lo menos, de tener la calificación del examen, se la mando a su compañera, representante del grupo para que les haga saber. La calificación inicial es la del examen. Y ya les avisaría yo cuando lo subiría al SAES para que estén pendientes. Muy bien. ¿Algo más que quieran Gracias. comentar o preguntar?